educación en la administración. Luego entonces, de alguna manera, ¿cómo podría llegarse a afrontar esa problemática a mi modo de ver? Lo primero, pues quiero retomar este planteamiento que ya tú no lo hacía hace un tiempo, pero que también me resulta muy detonante de la idea que tengo en mente. Y cuando él decía, nunca antes el mundo había estado tan repleto de programas de administración, y casi que su referencia la hacía a un planteamiento de Chandler respecto de lo que significaba la explosión de los MBA a nivel mundial, pero también la reflexión que hacía tú era esa, pero a pesar de existir tanta administración y tantos administradores, pues de alguna manera identificaba un mundo muy mal administrado. Y eso lleva precisamente a la reflexión en términos de lo que es el saber, el conocimiento y su puesta en práctica. Es decir, la competencia que el profesor planteaba, que de alguna manera, de hecho la desarrollamos mucho en los programas de administración, pero a veces con un cierto distanciamiento del saber. Esto lo hago pues sustentado en algunos planteamientos de algunos autores también que han llamado la atención sobre la misma perspectiva. De hecho, ha habido como una corriente investigativa importante en los últimos años que cuestiona un poco el rigor que se produce en la academia, sobre todo desde el punto de vista investigativo, también lo decía ahora el profesor Pablo cuando hablaba de los papers, y la pertinencia o relevancia de ese conocimiento. Y básicamente lo que se observa aquí es como una brecha, como un gap entre el saber producido en la academia y la posibilidad de que ese saber llegue al mundo de las empresas. Y al final, lo que haré yo al final de la intervención es cerrar precisamente con esa reflexión y cómo se puede llegar a dar esa articulación. Entonces, en ese sentido, la educación en administración debería garantizar ese balance. Lo que yo estoy planteando, y esa es, digamos, mi presunción de partida, que ahora la muestro, es precisamente que no está muy claro ese balance. Siguiendo con todas estas perspectivas de la preocupación desde el campo de la investigación, pues digamos que estos planteamientos míos tienen un poco ese matiz académico investigativo. De hecho, ya desde el punto de vista de la misma condición investigativa, ha habido mucha producción y mucha inquietud al respecto, y quería traer pues aquí a la palestra a colación estos dos números especiales que salieron, el primero en el review y luego en el Journal de la Academy, en donde planteaban eso, y es, bueno, estamos produciendo mucho conocimiento en nuestras escuelas de administración, las tendencias credencialistas modernas nos están llevando a la producción de ese conocimiento casi que como una condición más de formalización del saber, como un requisito de la formalización del saber, y nosotros los académicos sabemos, y como lo va a mostrar más adelante, que pues tenemos casi que una exigencia grande hacia lo que es la producción académica. Y entonces, frente a eso, pues lo que reflexionaban en estos dos foros era eso, básicamente, cómo podemos hacer ya que exista esa articulación del saber producido en la práctica real del mundo de las empresas, que a veces terminan alejándose mucho, como decía al comienzo. Y eso está muy incitado por estas cuestiones. Realmente, como también lo planteaba hace un momento, esas exigencias que nos están llevando a nosotros los académicos, que nos están generando unos estados de ansiedad grandísimos, ¿cierto? Yo hablaba con unos profesores en un encuentro de investigación que precisamente hizo Escolfa hace unos 15 días, y los profesores de la Universidad Nacional planteaban algo que a mí me parecía muy interesante. Ellos decían, nosotros investigamos porque es nuestra razón de ser y porque es lo que nos inspira, pero nunca lo hacemos pensando en estos rankings. Al final el resultado nos lleva a eso, y a mí me parece que debería ser así, es decir, que al interior de los grupos de investigación y la vinculación incluso que uno haga en los grupos de investigación con los estudiantes, se dé la reflexión por el conocimiento y la posibilidad investigativa, y no tanto pensando en cuál es el ICI o el Scopus que me va a llevar a mí en la publicación. Obviamente entendemos, y muchos de ustedes pues que hacen parte del cuerpo directivo de los programas de administración saben que son las exigencias contemporáneas que nos están enmarcando hacia esa lógica. Entonces, eso pues de alguna manera está, digo yo, afianzando un poco más esa problemática distancial, esa formación del conocimiento práctico. Esa brecha entre el rigor y la pertinencia o la relevancia, pues ya también ha sido ampliamente estudiada con estudios clásicos, algunos más contemporáneos, en donde, digamos, hay una lógica
acerca de lo que es la educación en la administración, que plantea que el énfasis debe ser un poco más en lo teórico. Lo han denominado el movimiento de educación en gestión con fundamento en la adquisición del saber, y pues entonces la lógica ahí fundamental está en la producción de conocimiento significante, y que ese conocimiento sea de alguna manera el que se desarrolle en las escuelas de administración. Otra lógica de corte más instrumental lo que plantea es que la educación en administración se debería orientar más a la profusión de la técnica, y casi que eso nos pone en el campo puramente de la gestión, de tal manera que el estudiante adquiera una competencia de alguna manera aplicativa para poder ejercer en las organizaciones, ¿cierto? Entonces, digamos que se ha bandeado sobre esas dos lógicas. Hay un profesor, Daniel Brucken, que plantea que esas mismas lógicas han tenido una correspondencia histórica. Él dice que más o menos por la década de los 70 había un énfasis muy instrumental, en los 80 era un poco más teórico, y luego en los 90 se volvía hacia lo instrumental. Esa misma brecha entonces me lleva a mí a esta presunción, esta inquietud, y es una presunción que de alguna manera está fundamentada en un estudio que yo realizaba con el profesor Juan Carlos Cuartas en el año 2011-2012, ahora lo planteo, lo muestro, acerca de ese desbalance. Pero también, a pesar de que fue en el año 2011-2012, yo lo confirmé en el periodo en el cual estuve en la sala de CONACES, primero como comisionado y luego como coordinador. Y cuando llegan los programas de administración de las universidades, de sus universidades, empieza uno a observar que la lógica tradicional de la formación y la educación en la administración se sigue manteniendo. Y también reconoce uno que eso se puede dar un cierto isomorfismo coercitivo, como nos plantean los institucionalistas, dado precisamente desde el ministerio. Eso puede ser cierto, que generan esos parámetros. Entonces ese desbalance, en efecto, me ha llevado a pensar que ha habido un privilegio en la educación de la administración, sobre todo en Colombia, hacia lo instrumental pragmático, que está muy dado en la lógica de lo que algunos autores norteamericanos, algunos autores lo plantean desde el punto de vista de lo que ellos denominan la profesionalización del saber de la administración. Y entonces, dentro de esa lógica, pues hacen algunas alertas de desvirtuación, o de desvirtuar mejor lo que es la filosofía de la administración, de desvirtuar lo que significa los fundamentos conceptuales del conocimiento de la administración, de lo que significa diezmar la condición disciplinar de la administración, etc. Es decir, una serie de reflexiones que los llevan a pensar que en el momento de llegar al proceso de aplicabilidad gerencial, pues carecen de esa posibilidad de contextualización del saber. Esto mismo, pues también para el caso colombiano, incluso desde los mismos estudios que se hacían anteriormente desde Ascolfa, con Brocal, con todo lo que significó la fundamentación de los exámenes del saber pro, pues se veía eso. Y algunos autores nacionales nos han venido entregando esas perspectivas en donde nos dicen, claro, hay algo que está asociado mucho a la lógica, como decía hace un momento, tradicional de formación en el proceso administrativo, y seguimos entonces pensando en la instrumentalización. Esto yo no lo estoy planteando como el efecto negativo. Lo que estoy mostrando es que tendríamos que tener también, y es con lo que voy a terminar ahora más adelante, el balance desde el punto de vista conceptual teórico. Esto era lo de la investigación que les decía hace un momento, que era con el profesor Juan Carlos. Y desde el punto de vista puramente descriptivo, la investigación tuvo otros elementos más explicativos, pero desde el punto de vista descriptivo, pues encontrábamos eso, que hay, de alguna manera, en las currículas un predominio de asignaturas que están llevadas a la definición de una serie de técnicas o instrumentos del cómo hacer en las organizaciones, y eso está bien, pero cuando uno se va diría uno como a la sustancia, a la condición de fundamentación, a veces la palabra no gusta mucho, pero es la realidad, la fundamentación epistemológica de la administración, pues ahí no hay una identificación clara de ese componente.
De hecho, debo decirles, yo encontraba con bastante curiosidad el hecho de que cuando por las facultades se presentan los programas al registro calificado, a la solicitud de registro calificado, pues hay un punto por allá del decreto que establece que debe existir la fundamentación teórico-epistemológica de la propuesta. Y esa parte uno la encuentra muy obnubilada, la encuentra uno muy insular en los documentos. Casi que uno ve por allá una página muy tímida de lo que es la fundamentación y una cantidad de páginas que van hacia el otro. Entonces a uno le genera esa curiosidad de pensar, bueno, no hay reflexiones en los programas, en este caso de administración y en las universidades, acerca de lo que significa el conocimiento. ¿Por qué de alguna manera se está generando un estado de aversión por el saber, cuando precisamente lo que nos debe distinguir a nosotros en las escuelas de formación es esa posibilidad de afianzamiento del saber y del dominio disciplinar que debería tener el estudiante? Entonces empieza uno a observar que eso está como muy alejado. Sigo retomando cuestiones acá, el profesor Prostronfi pues nos lo decía por allá también en el año 92, pareciera como si la administración estuviese enmarcada solamente en el proceso administrativo, y a veces incluso yo a manera de curiosidad con los mismos estudiantes les pregunto ¿qué es administración? Algo así como tan sencillo, y siempre está asociado a la planeación, la organización, la dirección y el control, el proceso de gestión. Pero ese proceso de gestión no es el qué de la administración, eso es el cómo. Y entonces empiezan a generarse en uno una serie de inquietudes respecto de si realmente el estudiante tiene un dominio de saber de lo que es la administración. Y alguien diría, bueno, ¿y por qué lo tiene que saber? Yo considero, y frente a lo que nos planteaban mis antecesores, las personas que me antecedieron, lo que ellos planteaban frente a un mundo de globalización, frente a la traslación disciplinar que se está dando y demás, pues el estudiante tendría que tener un acervo de conocimiento importante para poder enfrentar eso. Lo decía el profesor Rodrigo cuando hacía su ejemplo con el indio y el colombiano, pues precisamente la posibilidad de enfrentar a profesionales foráneos estaría en el poder dar cuenta positiva del saber que se tiene. Entonces eso nos lleva a esa reflexión, el dominio del hacer, quizás desvirtuando el dominio del saber. Esto hay que reflexionarlo, esto hay que pensarlo también en las escuelas de formación. Yo llamo aquí agravantes, pero no como en una perspectiva negativa, sino en una perspectiva de atención, y sigo con eso. Y esto que traigo acá lo pongo por una inquietud que en algún momento me planteó un estudiante que estaba próximo a graduarse. Él me decía, profesor, si yo veo que hay tantos MBA y que hay tantas profesiones no administrativas que se acercan al campo del MBA, ¿yo por qué entonces más bien no estudio una ingeniería u otro campo del saber y pude haber hecho un MBA? Y hago lo que están haciendo muchas personas en las organizaciones, y es que personas que no son en el campo disciplinar de la administración, pues actúan como administradores. Esa inquietud tan sencilla pues me llevaba a mí también a la misma inquietud. El problema acá no es que un ingeniero haga un MBA y ejerza en las organizaciones. La reflexión que yo me hacía es, imagínense en lo que le está quedando al estudiante. Es decir, ¿será que está llegando a perder un interés por lo que realmente significa la administración como disciplina, cuando él ve que quizás su campo de actuación, que lo asimilan mucho ellos a lo gerencial, está siendo de alguna manera cubierto por profesionales que no son administradores? Entonces eso me llevaba a una inquietud. En ese momento no le pude responder al estudiante, pero luego pensaba y decía yo, no, y recordaba incluso un maestro de mi formación, y decía yo, no, realmente la posibilidad de salvamento, si es que se quiere ver así, para el campo de la administración, es precisamente el dominio de la capacidad intelectiva, del conocimiento, del saber de la administración. Porque me puse a reflexionar y encuentro que los MBA forman en técnicas. De hecho, tengo colegas que los han vetado en los programas de MBA. Tengo un colega muy bueno de AFIT que lo vetaron en un programa de MBA porque él llegó allá con todo un proceso de formación elaborado desde el saber y desde el conocimiento en esa maestría.
Y los ejecutivos no les interesa el conocimiento. Ellos van por la herramienta. El ejecutivo no está interesado en saber qué es un plan de direccionamiento estratégico, sino cómo se hace un plan de direccionamiento estratégico. Entonces, eso me llevó a pensar que en efecto el profesional en administración tendrá que ser muy bueno en el qué, ¿sí? No digo que en el cómo no, pero es que el cómo a veces se aprende incluso, como decía el profesor, la habilidad está ahí. Pero ese qué le va a permitir un aspecto que a mí me parece trascendental de los fenómenos organizacionales, y es la reflexión, el discernimiento y el pensamiento crítico. Yo le digo a mis estudiantes, su misión acá es venir a pensar. Esa es su misión, a pensar y comprender el mundo, a generarse inquietudes, a problematizar lo que el profesor le está diciendo aquí a usted, ¿sí? A no comerse el cuento, les digo yo, a no quedarse con la diapositiva. Eso hay que confrontarlo. Y les digo yo, el principal impostor acá, en este escenario de clase, en este colectivo habla, soy yo. Entonces, por lo tanto, todo lo tienen que cuestionar. Entonces, eso me lleva a pensar estas situaciones y a decir, bueno, ¿qué está pasando con la formación de la administración? Hay otra cosa que me parece a mí un poco más delicada. Lo vivimos en el ministerio, lo evidencié en el ministerio porque conocía todos los programas que llegaban ahí, ¿cierto? Y correlacionaba eso con el planteamiento de Martha Nussbaum, esa alerta que ya todos conocemos, y es el alejamiento de las humanidades de nuestros planes de estudios. Y cada vez que uno encuentra que los programas bueno, yo voy a decir algo que puede sonar a una herejía, pero a mí me daba pánico cuando veía y observaba que llegaban programas cada vez disminuyendo el número de créditos, ¿cierto? Pero eso es una tendencia mundial. Y entonces nosotros ya vemos programas profesionales con 132 créditos. El de acá, creo que lo es así. Y entonces, creo que estamos en esa dinámica internacional, estamos contextualizando, eso me parece bien, pero desafortunadamente cuando uno mira el componente de las humanidades, se ha ido perdiendo. Es decir, si hay que quitar, pues hay que quitar por algún lado. Y desafortunadamente el campo de las humanidades termina siendo como la cenicienta, y así mismo lo dice Nussbaum, ¿cierto?, en los planes de estudio. Entonces, ¿qué sucede? Pues eso nos va a llevar a una formación muy tecnologizada. Yo también les cuento una anécdota de un estudiante que en algún momento me decía, profe, pero yo ¿por qué tengo que estudiar Platón, Aristóteles, eso que me dan allá en las humanidades, que eso a mí no me gusta? Pues la respuesta no fue muy buena, de pronto muy pertinente, pero yo le dije, pues para que no haga preguntas como tan incoherentes como esa, porque es que las humanidades precisamente nos llevan al pensamiento, a la posibilidad de cuestionar y cuestionar permanentemente. Entonces, otro aspecto que también puede sonar a herejía, pero es que a mí me parece muy importante, también lo veía mucho, yo estoy trayendo mucho acá de la anécdota que pude evidenciar en mi paso por el ministerio en la sala CONACES, y encontraba también algo que me generaba curiosidad. ¿En qué momento perdimos esa posibilidad de diferenciar la administración del emprendimiento? Yo no sé en qué momento se perdió eso, porque cuando mira uno los currículos de administración, pareciera ser que vamos a tener que bautizar la administración con emprendimiento, porque se está perdiendo la administración, y entonces todos los planes de estudio nos están mostrando la lógica del emprendimiento. Yo no creo que eso sea malo, ¿cierto? Pero estas cuestiones uno las tiene que pensar. O sea, uno no puede pasar inadvertido eso. ¿Será realmente entonces que lo que tenemos que generar es todo un campo de saber y el conocimiento alrededor del emprendimiento para que ya ese muchacho de la administración pueda enfrentar lo que está pasando con la lógica internacional? Pues no sé, pero lo que sí sé, en lo poquito que llevo estudiando el campo de la administración, es que eso no es lo mismo. No son las dos lógicas iguales. Y no estoy diciendo que una sea más buena o más importante que la otra, pero eso lo tenemos que tener claro. Y entonces cuando uno mira planes de estudio que en efecto están muy orientados hacia el emprendimiento, termina uno observando que no hay nada de administración. Y a mí me da mucho dolor, porque yo soy muy teórico, y a mí me da mucho dolor observar que en esos planes de estudio no hay nada de discusión acerca. Yo decía, bueno, ¿y dónde se sientan acá a pensar acerca del conocimiento de la administración? ¿En dónde? Porque no veo una materia que me lleve a eso, y quizás de pronto hacíamos observaciones alrededor de esa situación. Entonces, esto también hay que pensarse. El administrador no es el emprendedor, pues. Aunque yo digo que el administrador innatamente es emprendedor, innatamente, ¿cierto? Es decir, yo no le tengo que decir al muchacho emprenda, porque si él es administrador y quiere emprender, pues lo puede hacer por su proceso de formación. Pero bueno, no quiero meterme más en esta discusión acá. Jacques Lemoine nos decía que tomar demasiado partido en la administración
por la acción generaba un desprecio fuerte por el conocimiento. Entonces, acá, ¿cuáles son los retos? Tomo una cita de Popper y a mí me parece interesante, claro, Popper en su perspectiva puramente racionalista, y los empiristas pues dirán, no, eso está descontextualizado. A mí me gusta el planteamiento, y Popper decía, no, listo, es que en ninguna fase del conocimiento, ni en la investigación científica, ni en el desarrollo del saber, empezamos sin algo que tenga la concepción teórica. Los empiristas dirán que es lo contrario y tendrán razón. Yo me identifico con ese planteamiento, retomo algunas perspectivas de Klisper en donde nos dice, alejémonos de la intuición y del sentido común. ¿Hasta qué punto nuestros gerentes en las organizaciones están tomando decisiones desde ese sentido común y desde la intuición? Yo no lo sé. Con las investigaciones que se han hecho, algunos autores lo demandan. Mi preocupación es que si alejamos el conocimiento de las escuelas de administración y tecnologizamos los programas de administración, pues entonces, ¿en dónde es que ese futuro profesional va a dejar de lado esa intuición y ese sentido común? Algunas cosas, pues ya estoy terminando, de los retos por enfrentar, reivindicar lo teórico. Este artículo a mí me gustó mucho y salió en Harvard Business Review, pero es interesante, tiene un poco de rigor, en donde Christensen y Reynolds planteaba de por qué los ejecutivos pragmáticos deberían tomar en cuenta la teoría del management. Y lo que dicen Christensen y Reynolds es que eso les va a permitir tratar con los escenarios de incertidumbre. Y lo que se busca en la toma de decisiones en escenarios de incertidumbre, pues es reducir los estados de inestabilidad, es buscar tener una condición de predictibilidad mayor en la decisión. Entonces lo que él dice es eso, pues que de alguna manera podría alejar al gerente de ese sentido común y esa intuición que decía ahora, de decisiones solamente centradas en los atributos perceptibles de un fenómeno, a análisis más profundos en términos de las correlaciones causa o efecto que producen los fenómenos. Ahora, esto no quiere decir, y yo también le digo a mis estudiantes cuando les doy garra con esto, no quiere decir que si el gerente le dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la decisión que vamos a tomar? Le diga, espere, yo hago una reflexión epistemológica de 3 días y le cuento, porque tampoco se trata de irse al otro extremo, ¿cierto? Entonces, me voy con estos autores que son los que más me atraen en este pensamiento, y dicen, la educación en la administración debería tener ese acento entre lo teórico y lo práctico, y además lo humano, es decir, hacer la transversalidad con lo que significa y retomar nuevamente el proceso de las humanidades. Eso nos lleva, Hatchell lo plantea, Hatchell es un francés de la Escuela de Minas de París, y él lo plantea, él lo dice, hay que buscar el principio de la inseparabilidad, de la no separabilidad. Es decir, no pueden ir los saberes y las relaciones que se tejen alrededor de los saberes en caminos contrarios o desligados. Eso tienen que ir en una misma lógica y en un mismo cauce. Juntar el conocimiento con la aplicación de ese conocimiento. Y entonces, pues eso nos llevaría a lograr esto, el balance. Es decir, pues mi perspectiva y mi apreciación es que las escuelas de administración tienen un compromiso muy fuerte en reconocer y en pensarse las currículas de tal manera que exista esa condición y ese balance, pues que le tengo que entregar al estudiante esa doble competencia, la competencia del saber y la competencia de la aplicación. Es decir, hay que entender que en el campo disciplinar de la administración, así no se crea, hay un conocimiento de la administración y hay una práctica de la administración, y eso tiene que quedar claro en las discusiones que se hacen en los programas de formación, y de hecho tiene que quedar claro en los arreglos curriculares que se hacen para ofrecerle esa propuesta a nuestros estudiantes. Bueno, la gestión orientada hacia la dirección y la gerencia, como estaba ahí. Y esta cita la voy a leer porque nos la dice Marsh, nos la dijo Jerry Marsh hace muy poco. El papel de la educación en la administración no debe ser el tratar de identificar los factores que afectan el desempeño de la organización o el tratar de desarrollar tecnología de gestión, eso también lo critica mucho Klisper. Ha de ser el de fomentar el conocimiento acerca de los procesos fundamentales que afectan a la gestión. Y bueno, yo me tomo muy en serio esto porque es que estoy en escuelas de formación, de la educación, del campo de la administración. ¿Y qué quiere decir eso que nos dice Marsh? Pues podríamos retomar algunos autores también acá, como Denis Rousseau, o como el mismo Fischer, que pues, es muy reconocido en el campo de la administración, Saron, que plantean que deberíamos trasladar
toda esa evidencia del saber, de la investigación y del conocimiento que se produce en la academia a la práctica de la gestión. Algunos lo han llamado la gestión basada en la evidencia, ¿cierto? Fundamentado entonces en lo que es el conocimiento. Y por último, con esto cierro, me faltan 2 diapositivas, entonces el arreglo curricular tendría que llevarnos a esa reflexión. La reflexión en esas 3 dimensiones, pues que de alguna manera están ya muy desarrolladas, muy habladas, pero que a veces no entran en las discusiones y en los análisis cuando nos sentamos a pensar el currículo de administración, y no solo a nivel de pregrado, incluso también a nivel de progrado y de posgrado y de materias instrumentales, y es el balance entre el conocimiento, la aplicación de ese conocimiento, pero no es puramente praxis. La praxeología es la práctica intencionada, la práctica reflexionada, es el saber y el saber por qué, y pues obviamente con lo que nos decía Nussbaum, todo lo que tiene que ver el componente axiológico que está en las humanidades. Y ahora sí termino con esto que quise traer del profesor Baldwin, y él nos dice, precisamente en el tema de las competencias, pues que está muy asociado al planteamiento de lo que hacía ahora. Esta es una propuesta de él para pensarse los programas y los procesos de educación en administración. Está muy, vuelvo y repito, alineado con la diapositiva anterior, y no es más, traje el printer pues ahí del documento de él, en donde él dice el conocimiento que tenemos en la academia, que se produce y que hay que desarrollarlo, pues listo, ese es el conocimiento que tenemos ahí, está descontextualizado, hay que contextualizarlo cuando se lleva a la práctica, y es un estado de generación de competencias, tanto cognitivas como técnicas. Lo que yo decía ahora del desbalance es que parece que estamos empezando de arriba hacia abajo, y lo que dice el autor es que hay que empezar de abajo hacia arriba. Ese es como un mensaje. Muchas gracias.